Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Josep Pla, tan apegado a su masía del Ampurdán, decía que cuando bajaba a Barcelona le gustaba pasearse por el Paseo de Gracia y detenerse ante los lujosos escaparates para darse cuenta de la cantidad de cosas que había en el mundo y que él no necesitaba. Un lujo, si quieren aldeano, que no todo el mundo se puede permitir en esta sociedad de comprar, gastar y tirar. Mas creo que por ahí no va la petición que ha hecho Loewe y el Marqués de Griñón a la Real Academia de la Lengua, Academia Española, para que cambie el concepto de lujo en el diccionario, que ahora dice: demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo, abundancia de cosas no necesarias y todo aquello que supera los medios normales para alguien para conseguirlo. Temo que la Real Academia Española, que tiene tanta manga ancha, acabará cediendo. Vale que reciclen el concepto, pero siempre que aparezca y barato. Porque como canta Manuel Carrasco, los mayores tesoros que tengo no los he comprado. Y ahora que nadie duerma porque vamos con Juan José Millás. Eso sí que es un lujo. Escritor y periodista, su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas y ha sido ganadora de algunos de los principales premios. Las columnas y artículos de Juan José Millás destacan por la sutileza, la ironía y la originalidad para tratar los temas de actualidad. El autor valenciano se plantea la literatura sin brújula y siguiendo la intuición, como la protagonista de su última novela, Que nadie duerma. Lucía es una programadora informática en paro que decide hacerse taxista con la esperanza de que un día la pare el hombre que la enamoró la única vez que lo vio. Maestro consumado de la literatura psicológica, Millás combina aquí todos los ingredientes que ya son una celebrada marca de su literatura: el humor, la ironía, las distintas facetas de la realidad, la búsqueda de la identidad, el desdoblamiento del yo, la soledad. Que nadie duerma es una historia de amor y terror tan hipnótica como envolvente, en la que lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan para revelar la vida desde una perspectiva siempre renovada y asombrosa. Las mujeres pájaro aparecen en esta novela, que tiene como banda sonora Nessun Dorma de la Turandot de Puccini, cantada por Pavarotti. En un país donde se lee tan poco, o bueno, no se lee mucho, no seamos pesimistas, en cambio todo el mundo sabe quién es Millás. ¿Eso es por lo mediático, por los libros, por los artículos, por lo que habla? Pues yo creo que por el conjunto, ¿no? Desde luego la prensa escrita en la radio sí dan una proyección mediática que no dan a la literatura, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso junto a, pues hace que quizá sea más conocido que la media de los escritores, ¿no? Quizá también por la curiosidad que mantienes ante todo. ¿Hay algo que no te interese nada de nada? Ah, no, yo a mí todo lo que no conozco me interesa muchísimo. Todo, y todo lo raro me interesa, ¿no? O sea, yo si tengo oportunidad de hacer algo, me invitan a hacer algo que, en fin, que desconozco, voy por conocerlo, ¿no? Y mi madre decía, un refrán que decía: este es maestro de todo y aprendiz de nada. No, aprendiz de todo y maestro de nada. Sí. Pues yo soy una especie de aprendiz de todo y maestro de nada. Pero siempre recuerdo, cuando sale este tema Renunciar, siempre recuerdo una escena que me impresionó mucho de una película de Truffaut que es preciosa, se llamaba Jim c'est Jim, no la recordarás. En esa película hay un chico que le dice a su maestro, le dice: maestro, no sé qué hacer en la vida, ¿no? Está desorientado y tal. Y la respuesta de un maestro es: sea usted curioso. Sea usted curioso. Sí. Qué buena, incluso para nuestra profesión, claro. sea curioso, bueno, para todos, ¿no? Sea curioso, pues yo qué sé, es tan interesante ver los movimientos migratorios de las mariposas, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo qué sé, cualquier cosa... O meterte una madrugada en Mercamadrid, como el reportaje que apareció este fin de semana, tan sí, estupendo. Mira, eso era como ir a Marte. Yo fui claro, a las 12 de la noche, que es una hora en la que habitualmente vas a un sitio, con Mercamadrid, que es uno de los mercados de abastos más importantes del mundo. Pero la lonja de pescado, que es una nave de 400 metros por 150 de ancho, es la segunda
del mundo después de la de Tokio. Yo conozco la de Tokio también. Y a mí me gusta más la de Madrid. Y es bueno, esto es, o sea, además lo impresionante es que tú vas paseando por aquellos puestos, por aquellos pasillos donde ves de repente a un tipo que está abriendo a un atún que pesa 200 kilos y sacando en las vísceras y de todo eso ves los mariscos, en fin, todos los colores de los peces, y lo curioso es que eso está lleno de muerte y sin embargo te produce una impresión de vida enorme. O sea, los mercados, a mí me gusta mucho el mercado de pescado, es el que más me gustan, las carnes también, pero el pescado, dice, bueno, yo estoy paseando aquí entre cadáveres, pero la sensación que tienes es de vida. Y yo creo que eso tiene que ver con la abundancia, porque una vez le pregunté al filósofo Gabilondo, a Ángel Gabilondo, le pregunté, ¿por qué en los mercados, en un reportaje que hice para Canal Plus, porque sabes que su padre tuvo una carnicería en San Sebastián. Iñaki lo ha contado muchas veces, Iñaki Gabilondo. Y él pasaba allí mucho tiempo de niño. Yo le pregunté al filósofo, ¿por qué en los mercados, habiendo tantos cadáveres, nos producen esta sensación de vida? Y dijo, porque por la reposición, porque nunca faltan. O sea, la sensación de muerte la tenemos cuando algo acaba, pero en un mercado todo está reponiéndose continuamente. Y fresco. Bueno, vamos a hablar ahora, de ahí puede haber que sale. Ahora yo te imagino leyendo allí, no sé si iba solo, deambulando entre ese follón tan grande de tanta gente, digo, Millás ahí de madrugada, para luego sacar este reportaje. Bueno, vamos a hablar de Que nadie duerma, que es la historia de Lucía, qué mujer taxista, que recorre Madrid pensando que como si lo hiciera por Pekín, creyéndose la princesa Turandot en busca de su amado, y mientras a toda mecha va escuchando en el coche Nessun Dorma, el aria famosa Nessun Dorma de Turandot. ¿Qué personaje? Pues sí, es un personaje, fíjate, yo me he obligado, después de publicarlo, a reflexionar de dónde ha salido ese personaje. O sea, ¿por qué? ¿Quién era el hombre al que se le ocurrió este personaje? Porque claro, yo en la novela, pues esta novela he tardado como 2 años y pico en terminarla. Y tengo que hacer un recuerdo de cómo surge ¿En qué momento empieza? Claro, porque los escritores solemos olvidar cómo se nos ocurren las cosas. Por eso es tan interesante la cocina del escritor, ¿no? Y entonces, claro, dándome vueltas, yo creo que esto sale de una época remota de mi vida, ¿no? Se cruzan varias cosas, pero una muy clara yo creo que es que yo de pequeño escuchaba mucho una frase hecha en casa, que es esa frase que dice: a fulano le han cortado las alas, o a fulano le han cortado las alas. Y se decía mucho de las mujeres, se decía mucho de una familiar mía, de una tía mía, que se decía, si a fulanita no le hubieran cortado las alas, habría llegado donde hubiera querido, ¿no? Y claro, yo entendía la frase como entienden los niños, de forma literal, ¿no? Y entonces yo veía unas tijeras cortándole las alas. Cortando las alas, que es una imagen terrible. Terrible, claro, por eso esa imagen se me quedó. Y claro, es una época en la que había muchas mujeres a las que le cortaban las alas, ¿no? Y claro, eso se debió quedar navegando por ahí en mi conciencia, pero resulta que este personaje de mi novela es a su madre le cortaron las alas. Se dice, es una mujer a la que cortaron las alas. Y ella no está dispuesta a que le corten las alas. De manera que cogen las riendas de su vida, cogen el volante del taxi, el taxi, que es la metáfora de las riendas de su vida. Sí, un ave en tránsito, claro, que es. Y está dispuesta a eso, a conducir su vida, ¿no? Pero claro, yo hace unos años de repente empecé a leer cosas de pájaros. ¿Por qué? Pues por la curiosidad que tú dices, ¿no? Y de repente me acordé que yo fui a París, yo fui a París por muchas cosas. Sí. Cuando fui, pero sobre todo por ver la victoria de Samotracia. Ajá. Porque esa estatua alada, siempre cuando estudiaba en la facultad, cuando estudiaba de arte, siempre me produjo
un temblor especial, es que es de una belleza esa victoria. Y empecé a leer cosas de pájaros, por curiosidad, me acordé de la Victoria, no recordé en ese momento de la infancia, pero claro, ahí se empezó a fraguar todo esto de la idea de... Claro, descubrí que el mundo de los pájaros es fascinante, que los pájaros, a los que tradicionalmente la ciencia ha considerado tontos, resulta que tienen un cerebro increíble, que hay pájaros no ya que utilizan herramientas, sino hay pájaros que utilizan metaherramientas. La metaherramienta es la herramienta con la que construyes otra herramienta. Eso ya es un nivel cognitivo impresionante, ¿no? Bueno, y todo eso, pues, de estas cosas misteriosas, que en la conciencia o en la cabeza del escritor va formando el cuerpo y aparece esta mujer, desde mi punto de vista, portentosa. Sí, es inolvidable esta mujer. Yo creo que es un personaje con una fuerza impresionante, ¿no? Pero que nace de la casualidad, del azar, de lo que ha ocurrido, de cosas que ocurrieron en mi infancia, ¿no? No, la infancia siempre va apareciendo ahora en tus novelas. Bueno, siempre aparece, tu vida. Pero esta mujer además es muy personaje de Millás, porque habla con el espejo, tiene doble, oye voces, tiene curiosidad, indudablemente, hay amor, amor carnal, incluso hay suspense, hay terror. Lo tiene todo esta mujer, muchas partes, incluso ella habla sola con frecuencia. ¿Tú hablas solo con frecuencia? Bueno, todos hablamos solos con frecuencia, quiero decir, nos pasamos el día parloteando, ¿eh? Otra cosa es que articules pero hablar, nosotros estamos todos en un monólogo constante, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, ¿no? Y no solamente no somos conscientes de ello, sino que además censuramos lo que imaginamos, ¿no? Y por eso yo digo que la gente habla de lo que le ocurre, pero no habla de lo que se le ocurre, ¿no? Es decir, es muy frecuente llegar por la mañana al trabajo y que alguien te diga, fíjate lo que me ha ocurrido, pues me han puesto una multa o tengo al niño enfermo, como tu productora. Sí. Pero nadie entra en la oficina y dice, fíjate lo que se me ha ocurrido. Nadie empieza a decir, porque se nos ocurren cosas atroces. Esta mujer sí que lo dice. Esta mujer porque sí, es libre. Claro. Esta mujer es libre, claro. Y también, bueno, lo que pasa es que tus novelas que aparentemente uno hace la lectura sencilla, pero luego empiezan a salir, siempre empiezan a aflorar muchas cosas. Nos has contado esa parte de los pájaros que te daría para un tratado, porque veo todo lo que has trabajado en el tema de los pájaros. Pero aparece luego también las relaciones humanas. Aparece también ese guiño que haces a la metamorfosis. Aparece también y además una postura tuya ante la gente débil, sobre todo la gente maltratada en la sociedad, porque la sociedad, un poco la aparentemente sociedad culta, que ella cuando le sale la palabra cultura se le aparece un flamenco o una cigüeña, me parece que dice, y la rebelión esa de los catetos, podríamos decir, los catetos o los simples, ¿no? Bueno, eso es muy de los entremeses cervantinos también. Claro, aquí aparece una contradicción que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Y me ha producido asombro, ¿no? A mí, yo tengo la impresión de que a mí me salvó la cultura, el encuentro con la cultura. Yo vivía en un barrio de Madrid muy deprimido y no había nada en mi entorno que me posibilitara el hecho de que yo con el tiempo me convirtiera en escritor, ¿no? Y a mí el encuentro con los libros, el encuentro con la lectura, que fue casual, que fue azaroso, me cambió la vida, la determinó y me convirtió en lo que soy, pero entonces yo siempre he tenido una idea de la cultura como la única posibilidad de salvación, en el nivel individual y en el nivel colectivo. Si no nos salva la cultura, no nos salva nada. Esta es la idea que tengo yo. Pero al mismo tiempo, uno ha conocido en la vida muchas personas cultas malas, ¿no? Y entonces esto es una contradicción que yo siempre he sentido, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ser culto y malo? Y ser malo. ¿No? Y mezquino. Y entonces, claro, esta mujer resulta que tiene un poco esta idea que tengo yo de mitificación de la cultura. Ella mitifica a la gente culta, mitifica a la cultura. Piensa
no lo piensa así conscientemente, pero en su inconsciente piensa que en la cultura está la salvación, y resulta que va a dar con unas personas cultas que son unas miserables, ¿no? Y entonces esa contradicción siempre me ha llenado de dolor, ¿no? Esas escenas que conocemos de Alemania nazi, de gente perversa que torturaba escuchando música de los mejores músicos. De Wagner. De Wagner. Pues eso siempre, esa contradicción, siempre... Ahora, yo esa contradicción la resuelvo diciendo, no hay duda de que la salvación está en la cultura. No, yo estoy contigo. Claro. Y muchas... unas pocas generaciones en este país, sobre todo en la posguerra, donde la gente que no sabía ni leer sabía que era importante leer y bueno. Claro. Y a sus hijos le... Pero y eso como... Eso ha perdido, porque mira, yo siempre lo digo, cuando tú entrabas, cuando yo era joven, tú entrabas en un sindicato o entrabas en el Partido Comunista, en el PSOE, y lo primero que hacían era darte un libro. Quiero decir que las casas del pueblo eran casas de cultura, ¿eh? Y había en el mundo obrero una sed de cultura tremenda. Y los obreros leían, porque además tenían la impresión de que la salvación estaba ahí. Y en las familias se mandaba un hijo al seminario, en parte por quitarse una boca, pero también en parte por tener a alguien en la familia que supiera latín. Que supiera, sí. Porque eso era un signo de estatus, ¿no? Y eso se ha perdido. O sea, ahora no solamente no hay esa mitificación por la cultura, sino que tú ves muchas veces en programas de televisión donde hay gente que presume precisamente de no haber leído nunca un libro. Y eso se llevaba, o se debería llevar como una vergüenza, ¿no? Pero esto es así, sí. Bueno, el taxi de Lucía, en el que a mí me hubiera gustado montarme en este taxi, a ver cómo reaccionaba ella, cómo reaccionaba, porque es tremenda. Y luego ese detector que tiene, que tú le has colocado como el autor, el que has creado este personaje, que detecta, tiene una capacidad para detectar lo mezquino y lo rechaza, tiene aversión a lo mezquino y también a la gente que va por la vida no pensando en los demás, en los que van a venir detrás de ti. Claro. Este es un personaje bondadoso e ingenuo, que son dos virtudes, yo creo que son virtudes, que suelen ir acompañadas, ¿no? Pero claro, es un personaje bondadoso e ingenuo en un mundo donde ya no hay espacio para bondad, ni para ingenuidad. No, si uno es bondadoso e ingenuo, tiene que ocultarlo, tiene que disimularlo, porque no hay espacio en este mundo tan cruel ya para esos registros, para esas virtudes, ¿no? Y claro, esa bondad y esa ingenuidad están continuamente puestas a prueba en una persona que está recorriendo la ciudad ansiosamente todo el día, porque claro, se le suben personajes que son... hay muy pocos personajes, pero son representativos del mundo en el que vivimos. Porque ¿no? tú eso lo llevas haciendo ya en tus últimos libros, cada vez vas resumiendo los personajes, o menos personajes. Economizar, yo procuro, yo siempre digo... Como el periodista que ya hace el artículo de economía. Sí, exacto. Yo siempre procuro economizar. Este periodista, Ricardo, otro bribón, que son esos de esas élites culturales, que un poco vienen, que esto está a burlarse de la persona bondadosa y buena y entrega y que dice lo que piensa, ¿no? Pero cuando habla de la confección de la noticia, de un artículo, es así como trabajas tú. Esa es una idea de descontextualizar. Dice, cojo una noticia cualquiera, la enfoco o la desenfoco un poco para darle un aire de novedad, aunque la haya copiado de otro medio. Hay días en los que todos los periodistas económicos escribimos el mismo artículo en todos los periódicos. Aunque parezcan distintos, si usted los lee con atención comprobará que son el mismo. Nos pagan igual el día que escribimos el artículo de los demás que el propio. Aquí hay una burla. Este es un cínico, sí. Aquí hay una burla al periodismo también actual. Bueno, al artículo escrito con plantilla, ¿no? Sí. Porque el artículo escrito con plantilla pues es correcto, pero no tiene ningún interés. Yo siempre intento jugarme la vida en el artículo. Yo siempre digo que el lector aprecia más una columna fracasada en la que has corrido riesgos que una columna correcta en la que no has corrido ningún riesgo, ¿no? Y entonces ahí pues sí hay una ironía
periodistas que ponen la plantilla. Y claro, cuando tienes oficio, es relativamente fácil escribir un artículo. Y eso es lo peligroso. Claro. El oficio es muy peligroso. El oficio es bueno, por un lado, pero por otro lado es muy malo porque te puede llevar a escribir con corrección, sí. a no jugarte. Yo creo que en una columna es como un salto del trapecio. Tienes que exponerte a romperte en la crisma. Y arrimarte. ¿No oías que se filtraba, no sé por dónde, la música de...? Sí, estaba escuchando. No sé por dónde, estoy mirando por dónde se filtra. En la novela se filtra por el cuarto de baño, sí, por las cañerías. Sí. Que están... Yo cuando cuento, porque ahora esta mujer no me gusta la ópera, pero cuando la escucha viniendo de la casa del vecino me conmueve mucho. Y este es un dato que yo digo que es autobiográfico, porque yo tenía un vecino que a mí no me gusta la ópera, sí, ¿no? Me pone nervioso, nervioso. Pero yo tenía un vecino que ponía ópera y cuando la escuchaba a través del tabique me moría. O sea, yo a la ópera la tengo que escuchar a través del tabique. Pero también porque a lo mejor te quedaban como ese fragmento, ese área, porque la ópera es muy larga, las óperas son todas 3 horas y media, de 3 horas para arriba, pero luego tiene esas joyas las maravillosas. Como... No, pero también incluso a mí este área, que me parece que es de las más bellas de toda la historia de la música, ¿no? Nessun Dorma. Si yo estoy... Ahora tenemos acceso a la música con un clic, tú estás trabajando... Sí. Entras en YouTube y dices, venga, Nessun Dorma. Sí, ya. Lo tienes. Pero si lo hago, a los 2 minutos la tengo que quitar porque me pone nervioso. Ahora, si me viene de la habitación de al lado, entonces me mata. Y yo creo que tiene sentido, porque es como que si viene de otro sitio, viene como de otra instancia de la realidad. Es decir, ahí hay un deseo de trascendencia, ¿no? Yo suelo contar que, presentando este libro, que después de escribirlo me acordé de un artículo, vamos, no era un artículo, era un capítulo de un libro de Lévi-Strauss que leí hace muchos años y que no recuerdo qué libro era, en el que Lévi-Strauss afirmaba que la música no tiene explicación desde la antropología y que por lo tanto él aventuraba que quizá venía de una dimensión paralela a la nuestra y que se colaba a través de los tabiques que separan esas dimensiones. Claro, esta idea es una idea muy metafísica para un científico. Y para un escritor como tú. Pero claro, es fantástico porque si la música viene de otra dimensión, eso explica por qué me conmueve cuando viene a través del tabique, ¿no? Bueno, quien viene en presencia, en carne y hueso, es Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Charo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, estupendamente. Vamos con nuestro cuestionario para conocerle un poquito mejor, señor Millás. Muy bien. Vamos a ver. Pero aquí hay que hablar breve. poco. Eso, de respuesta muy Respuesta breve, por breve. favor. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? Por lo menos es donde más deseo pongo. Si se reencarnara en pájaro, ¿cuál sería? Cuervo. Si de tuviera- Nueva Caledonia. Cuervo de Nueva Caledonia. Son listos. Si tuviera que hacerse un tatuaje por algún motivo, por lo que sea, ¿qué se haría y dónde se lo haría? Pues un pájaro, un cuervo en el omoplato derecho. ¿Prefiere tener razón o tener paz? Tener paz, sin ninguna duda. ¿Qué poder le gustaría tener? ¿Qué poder? Volar. En este momento, ¿quién es para Juanjo Millás una persona cuerda en este país? De los personajes públicos no me vienen. Se me ocurren individuos colectivos, por ejemplo, los viejos que están saliendo a la calle reclamando las pensiones, son las mujeres que organizaron la manifestación del día 8. ¿El peor defecto de los españoles sigue siendo la envidia? Yo creo que no. No sé cuál es el peor defecto de los españoles, quizás ser españoles, ¿no? Pero la envidia yo creo que no. ¿La persona que más ha influido en su vida? Ha habido tantas, pero seguramente mi madre influyó mucho. Si lo tentara Satanás en forma de taxista, ¿se dejaría? Quizás sí. ¿Y a qué hemos venido al mundo, Juanjo? Pues a intentar darle sentido. El libro que ha elegido para el día de hoy es La Metamorfosis. Se ha aludido a este libro de Kafka en la conversación, en la entrevista. ¿Ha influido mucho en su nueva novela?
No, la metamorfosis, Kafka en general, pero la metamorfosis ha influido mucho en mi literatura porque es un modelo de lo que yo llamo la sencillez compleja o la complejidad sencilla, ¿no? Es un libro de 70 folios que puede leer alguien que no tenga experiencia lectora, un chico de 15 años, y lo entenderá, y bajo esa apariencia de sencillez hay una complejidad tremenda, ¿no? ¿Recuerda cuándo la leyó? Pues yo creo que en torno a los 18, 19 años. 18, 19 años. ¿Y Ciudadano Kane, la película de Orson Welles, por qué la ha elegido? Bueno, porque es una película que es una obra, en fin, es una obra de relojería fantástica. Siempre que la veo me sorprende, no me canso de verla, la veo seguramente una vez al año y es una película que resume muchas de mis obsesiones también, ¿no? Y tiene mucho que ver con el periodismo, que a mí me interesa mucho, ¿no? Orson Welles es un personaje, en fin, que yo creo que es irrepetible, ¿no? En fin, tiene muchísimas... De hecho, no soy nada original porque creo que esta película figura como la mejor en las encuestas, como la mejor o la segunda mejor. O sea que en eso no he sido nada original, ¿no? En lo pictórico yo no sé por qué pensaba que iba a elegirnos algo de Hopper, porque quizá la sociedad que se retrata un poco en la novela recuerda, ¿no?, a la pintura de Hopper, pero se queda con Las Meninas de Velázquez. Sí, cuéntenos por qué. Porque lo hice muy deprisa. Y entonces dije, bueno, con Las Meninas no me engaño, no me equivoco. Con esto no me equivoco. No, pero de todos modos, Las Meninas podría haber elegido un Hopper, ¿no? Sí. Pero Las Meninas es un cuadro de una complejidad que además de un tipo de complejidad a la que yo trabajo mucho, que es el doble, el espejo. Sí. Efectivamente. Entonces hay un reportaje, te quiero decir, hay un artículo, hay un libro de Foucault que se llama Las palabras y las cosas, que son breves ensayos, y uno de esos ensayos está dedicado a Las Meninas. Y es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Yo no sé... Es extraordinario lo que hay ahí, cómo pintarse a sí mismo pinta la realidad, en fin, es tremendo. Esta no sé si en otra, pero en la cuarta palabra ya está el espejo. Al verse en el espejo... No ves tú, claro, Está ahí. el espejo porque metaforiza el doble en otro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué representa para usted la canción Ne me quitte pas de Jacques Brel? Pues es una canción que me pone los pelos de punta siempre, a condición de que me coja la traición. Si la pongo yo, tampoco... No, igual que... Pero si yo... Si llega por el tabique... Puede ser. Si yo entro en la cocina, yo tengo un movimiento mecánico cuando entro en la cocina de mi casa, prepararme un té o lo que sea, pongo la radio. Si en ese momento... ¿Está sonando? Está sonando Ne me quitte pas, me muero. Ahora, si yo estoy digo, me voy a poner Ne me quitte pas. Tiene que llegar... Pero ¿por qué esta canción? ¿Le retrotrae algún tiempo? Hombre, esta canción debe ser de mi adolescencia, ¿no? Y claro, la memoria auditiva se parece mucho a la memoria olfativa en el sentido de que reconstruye todo un escenario. Tú te llega un olor de la infancia y reconstruyes. También tú escuchas una canción de tu adolescencia o de tu juventud y reconstruyes. Pero es que esta canción además es una obra de arte de un nivel impresionante, ¿no? Claro. Bueno, ¿y Bogotá? ¿La ciudad de Bogotá? ¿Por qué la ha elegido? Pues fíjate, hay tantas ciudades que podía elegir, pero Bogotá me gusta porque es una ciudad... Yo siempre he dicho que Bogotá reúne todas las condiciones para convertirse en la capital cultural del mundo en español. Y no llega te hacen caso? Y no me hacen caso, ¿no? Tiene la Candelaria es uno de los barrios históricos coloniales mejor conservados y más bellos de toda Latinoamérica. Es una ciudad, y luego es una ciudad con una energía telúrica. Yo siempre que vuelvo de Latinoamérica, vuelvo como si me hubieran dado un chute de energía, ¿no? Y cuando vuelves, Europa te parece un cadáver, ¿no? Fíjate, o sea, ellos están peor que nosotros porque están siempre en crisis. Pero cuando vuelvo de Bogotá, esa energía es que parece que es una energía que sale de la tierra, ¿no? Es tremenda. Bueno, ya no tenemos más tiempo, solo ver cómo has quedado en la fotografía, fotomatón que tenemos oculto también a través del tabique, a ver cómo ha salido, vamos a verlo.
¿no? Por cierto, hablando de dinamismo, la última vez que viniste al programa, lo que nos vimos, venías con Seis Barral, ahora vienes con Alfaguara, estás ya como los futbolistas. Esto ya te consagra como los futbolistas. Ya me gustaría estar como los futbolistas. Ya me gustaría estar quitándose de una editorial a la otra. El mercado de fichajes, está bien. Bueno, que nadie duerma, encontrarán muchas más cosas de las que aquí hemos planteado, muy la línea de Millás, y en fin, disfrútenla. Gracias por la visita. No, gracias por ser tan hospitalarios y tan buenos anfitriones siempre. Hasta siempre. Un abrazo. Juanjo. Muchas gracias. Bueno, pues aquí les dejamos. Recuerden que si quieren pueden volver a vernos esta noche a las 11:15, aquí mismo en Andalucía Televisión. También en las plataformas como YouTube o Televisión a la Carta, así que pueden elegir. Disfruten con la lectura y a ver si se encuentran una taxista como Lucía. Pórtense bien.